les bendiga. Es su servidor, el pastor Gilberto Montes de Oca, y yo les invito a que juntos meditemos en la bendita palabra del Señor. La lectura está en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 21. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 21. Vamos a meditar en el título del sermón, un nuevo culto. Dice la Biblia de la siguiente manera, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Yo les invito que juntos oremos a nuestro Dios. Padre celestial, gracias por tu palabra. Esta es palabra tuya. Tu palabra es lámpara para nuestros pies. Tu palabra jamás pasará. Aleluya. Yo te ruego que nos ilumines para entenderla. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones conforme la necesidad de cada persona que esté escuchando este sermón. Trata con nosotros, danos convicción al corazón, rompe las cadenas que existan, las ataduras que existan, da orientación, da dirección a cada vida, Señor. Sana a los que estén enfermos, haz milagros para la gloria de tu santo nombre. Reprendemos a toda operación de las tinieblas y a todo espíritu antagónico y los echamos fuera de estos medios y fuera del lugar donde están las personas que nos están escuchando. Fuera ahora mismo, fuera de esos lugares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, sea desatada tu bendición sobre todo aquel que escuche este mensaje tuyo para la gloria de tu nombre. Yo reconozco, Señor, que soy nada, pero si tú de la nada quieres hacer algo, Señor, aquí estoy. Y toda la gloria te la doy a ti y solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un nuevo culto es el título de este sermón. Hace algunos años existió un filósofo, escritor, que él se autodenominaba ateo, llamado Voltaire. Se dice que este hombre estaba con sus amigos viendo una procesión religiosa que estaba ocurriendo en París, Francia. Y estaba viendo pasar ese día la procesión por las calles. Observó entonces que en medio de la procesión religiosa había un grande crucifijo que estaba levantado. Se dice que Voltaire, al ver el crucifijo, se quitó con todo respeto el sombrero, con un respeto hacia ese crucifijo. Uno de sus amigos, que bien conocía que Voltaire se consideraba ateo y antirreligioso, se extrañó de tal acto de amabilidad y de cortesía, quitándose el sombrero ante el crucifijo, sabiendo que Voltaire era antirreligioso, por lo cual le preguntó: ¿cómo? ¿Acaso tú te vas a reconciliar con Dios? A lo que Voltaire le contestó a su amigo con una sonrisa burlona, incluso un tanto sarcástica: no nos hablamos, nada más nos saludamos. Algunos años más tarde se dice que el filósofo Voltaire estaba sobre su lecho de muerte, estaba sufriendo, se quejaba de que había sido abandonado de Dios y de los hombres. Y en esos últimos días de su vida, Voltaire pronunció aquel nombre que él tanto negó, aquel nombre que él nunca aceptó, el nombre de Dios. Y algunos testigos dijeron que él pronunció este nombre y dijo: ¡oh Cristo! ¡oh Jesucristo! Su médico y la enfermera Maréchal de Richelieu salieron del cuarto porque dijeron que no podían ver una muerte tan horrible. Finalmente murió Voltaire, aquel conocido filósofo
y escritor ateo. Algunos comentaristas de la época decían que si un ateo tan duro como Voltaire no pudo resistir en el lecho de su muerte pronunciar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, decían ellos, entonces para que Voltaire lo haya mencionado es una evidencia poderosísima de que sí hay un Dios. Aleluya. Amados hermanos y amigos, aunque los seres humanos nieguen la existencia de Dios, aunque los seres humanos le den la espalda al Señor, no toman en cuenta a Dios en sus decisiones, no son agradecidos con lo que el Dios eterno, compasivo y misericordioso nos da todos los días. Se levantan por la mañana y no platican con Dios, están trabajando, están laborando. Es más fácil platicar con otra persona por cualquier medio electrónico que platicar con el Dios misericordioso y amoroso que tanto nos ama. Pero aunque la humanidad niegue a Dios, esto no quiere decir que Dios no existe. Dios es real. Dios no está muerto. Dice el salmista, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aleluya. Y en aquel momento, en aquel instante que el apóstol Pablo estaba en Atenas, aleluya, había un grupo de filósofos que ellos también negaban la existencia de un Dios creador del universo. Tenían muchas deidades. Los griegos no creían en Cristo como Señor y Salvador. Rechazaban que Cristo había resucitado de los muertos. Providencialmente, sin embargo, el Espíritu Santo llamó al apóstol Pablo a Atenas para que les predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te recuerdo que Dios nos ha llamado a ti y a mí, a los lugares donde estamos, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solo nos ha llamado a observar, nos ha llamado a predicarles, nos ha llamado a ser luz para la gloria de su santo nombre. ¿Cómo eran los habitantes de Atenas? Los atenienses estaban entregados a la idolatría. Dice el versículo 15 que leímos, perdón, no lo leímos, pero el versículo anterior, quiero decir al versículo que leímos. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aleluya. El apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Cuando salió de Antioquía de Siria, salió acompañado de Silas. Posteriormente se les unió Timoteo. Empezaron a predicar en las regiones que ya habían predicado. Empezaron a predicar en Cilicia, en Frigia, y después en algunas ciudades como la región sur de Galacia. Aleluya. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, se les unió Timoteo, dice la escritura. Y entonces dice la Biblia, Hechos capítulo 16, que intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y la dirección del Espíritu Santo la estaba buscando el apóstol Pablo. Cuando dice la escritura que se fueron hacia el oeste, hacia Troas, y ahí el Señor le reveló a Troas una visión de un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en efecto ellos obedecieron. Hechos capítulo 16 versículo 10. Evidentemente ahí ya se le había integrado al equipo ministerial misionero Lucas, el médico amado, el escritor sagrado, el hombre teólogo pero también historiador inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir Lucas y también el libro de los Hechos. Aleluya. Y es la primera vez, por cierto, Hechos 16:10 es la primera vez que ocurre la primera persona del plural. Es decir, se está incluyendo el escritor, se está incluyendo Lucas, el autor de Hechos. Es la primera vez que se incluye. Se dice que ahí se integró al ministerio del apóstol Pablo. Entonces, en efecto, ellos procuraron ir, obedecer al Espíritu Santo. Se fueron hacia Europa. Era el llamado para Macedonia. Empezaron a predicar en Filipos. En Filipos hubo cárcel, hubo persecución. Pero después, dice la Biblia, se fueron hacia Tesalónica. En Tesalónica hubo
Hubo buen resultado del evangelio para la gloria del Señor, pero después hubo una oposición. El apóstol Pablo salió y dice la Biblia que salió hacia Berea. En Berea escucharon con solicitud el evangelio y empezaron a comparar el evangelio del apóstol Pablo que estaba predicando con el Antiguo Testamento. Ellos eran diligentes, estaban escuchando la palabra, abrieron su corazón, eran ellos dóciles, sensibles al mensaje de Dios. Y después el apóstol Pablo se fue hacia Atenas, y llegando a Atenas, versículo 16, aleluya, capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, aleluya. Atenas, la capital de Grecia, como ciudad se rindió al general romano Sulla el 86 antes de Cristo, quedó así integrada 86 antes de Cristo al imperio romano que estaba emergiendo a nivel mundial. Atenas estaba ubicada 8 kilómetros del mar Egeo, sobre la península de forma triangular del Ática, incrustada en la región más seca de Grecia. Goza de una lluvia anual de solo 41 centímetros. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, probablemente en el año 50 o 51 después de Cristo, la ciudad aún gozaba de una gran fama como centro de arte y de una educación pagana. Las grandes estructuras clásicas de Atenas permanecían aún intactas. La Universidad de Atenas gozaba de buena reputación, y los emperadores y los ciudadanos privados juntamente brindaban grandes beneficios sobre la ciudad. Y dice la Biblia, versículo 16, Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No importa qué tan educada sea la persona puede convertirse en un idólatra. Educados atenienses, educados griegos, tenían de las mejores universidades de la época. Habían sido testigos como el tercer imperio más poderoso que había existido, el imperio greco-macedónico, comandado por Alejandro Magno, año 333 antes de Cristo aproximadamente. Ahora, sin embargo, estaban siendo conquistados por los romanos. El imperio romano estaba emergiendo, el imperio de los Césares, aleluya. Pero sin embargo, ellos estaban orgullosos, estaban engreídos, y dice la Biblia, estaban entregados a la idolatría. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Dice la escritura, cuando vio el apóstol Pablo la idolatría que había a su alrededor, se enardecía. La palabra enardecía no es tan común en el vocabulario de la habla española en esta época. Enardecía en el griego, que es el idioma original del Antiguo Testamento, se dice que se translitera como paroxuneto, que significaba indignación. O sea que podemos traducir, el apóstol Pablo se indignaba, se enardecía. Pablo se afligía, se indignaba al ver la idolatría que había en la ciudad de Atenas. Pablo tenía la misma actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando veía el pecado. Mateos capítulo 21 y versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Era un celo santo, era una ira santa en contra del pecado y en contra de la inmoralidad. Lot también, dice el Antiguo Testamento, se afligía al ver el pecado de Sodoma y de Gomorra. Segunda de Pedro 2 del 7 al 8 dice la palabra, el apóstol Pedro escribió: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, los hijos de Dios deberíamos afligirnos y tener un celo santo ante el pecado de la sociedad actual. Es afligirnos, enardecernos, indignarnos por el pecado que está a nuestro alrededor. No es para ignorarlo, no es para agachar la cabeza, es para entonces doblegar nuestras rodillas e inclinar nuestro corazón y humillarnos delante del Dios eterno, que tenga misericordia de esta humanidad que cada día ves más y más se está perdiendo en la idolatría, aleluya. La idolatría entonces era la causa de la ruina de Atenas. Y dice la escritura, versículo 16, la ciudad estaba entregada a la idolatría. Muchos consideraban en aquella época que la moda era adorar lo que cada quien quisiera.
Se creían los atenienses una sociedad libre y que daba libertad a sus ciudadanos, una sociedad liberal, una sociedad vanguardista, creían ellos. Aquello que pensaban que los hacía una sociedad libre era realmente lo que los estaba esclavizando. Las estatuas múltiples que tenían en Atenas eran hermosas, pero finalmente eran adoradas por hombres mortales, adoradas por los atenienses. Ellos adoraban lo que sus propias manos formaban. Sus dioses eran fabricados por ellos mismos, eran esculturas sin vida. Como las estatuas no tenían vida, otorgaban la muerte espiritual a todos los que las adoraban. Tenían ojos, estatuas aparentemente hermosas, tenían ojos pero no podían ver, tenían manos pero no podían palpar, tenían pies pero no podían caminar. Eran ídolos, eran estatuas, eran formados por los hombres. Usaron horas y horas en trabajar con ese material para formar esos ídolos, y una vez que ellos terminaban de trabajar con ese material, dice la escritura, ellos los idolatraban y les pedían cosas y les rendían sacrificios. La idolatría entonces era algo común para los atenienses. Pausanias, un escritor, dice que Atenas tenía más imágenes que todo el resto de Grecia. Plinio, otro escritor, dice que en la época de Nerón, Atenas tenía más de 30,000 estatuas públicas, además de una cantidad incalculable de estatuas en las casas. Petronio se burla de que era más fácil en Atenas encontrar a un dios que a un ser humano. Cada portal o porche de cada casa tenía su dios protector. Las estatuas formaban una avenida desde el Pireo y atraían la mirada en cada lugar prominente, en la muralla o en el ágora. La sociedad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Allí llegó el apóstol Pablo. Seguramente no se había encontrado otra ciudad tan inmersa, tan entregada a la idolatría. Él había venido precisamente, él fue criado en Jerusalén y había venido de ciudades donde ciertamente había ídolos, había testificado, había predicó el poderoso evangelio en ciudades donde había idolatría. Pero tal parece que esto le sorprendió a él, pues dice el escritor sagrado Lucas que el apóstol Pablo se enardecía, se indignaba, como que no podía creer la idolatría que había ahí en ese lugar. Y entonces cuando vemos esta sociedad de Atenas, tantos ídolos que había, la sociedad de esta época, ¿cómo aplicamos eso? La sociedad de esta época decimos, yo no estoy adorando como ellos. Nosotros ya no hacemos eso. Nosotros somos una sociedad vanguardista. Nosotros no nos inclinamos a ídolos. Algunos dicen que no los adoran, que nada más los veneran. Y entonces muchas personas piensan que no hay idolatría en esta época. Pero sin embargo, la sociedad de Atenas tiene mucha similitud con la época actual. Actualmente la sociedad está entregada a la idolatría. Se adoran imágenes, se adora el dinero, se adora el placer sexual, se adora el poder. Ahora estamos en una sociedad donde sigue habiendo idolatría. La idolatría está oculta en el corazón. La idolatría está rindiendo culto a sus ídolos. Les entrega sacrificios porque los ídolos tarde o temprano quieren sacrificio. Los ídolos tarde o temprano le piden todo a la persona, pero ellos no le dan nada porque no tienen poder de dar nada. Dice la escritura que los ídolos son demonios que están operando a través de ellos. Una sociedad entregada a la idolatría. Alguien dirá, no tenemos en la sociedad ahora mismo que haya estatuas donde estemos adorando. Alguien dirá, no tenemos lugares altos donde vayamos a edificar un altar y ofrecerle un macho cabrío, un cordero, qué sé yo, alguna ofrenda de cereales como sacrificio. Pero ahora tenemos un culto nuevo, un culto nuevo. Ahora se adora el deporte. Los grandes estadios se les llama grandes santuarios. Ahora los sacerdotes son los jugadores. Hay ídolos, por supuesto, los superestrellas de cada partido y de cada deporte. Tenemos la sociedad en esta época de deportistas, héroes, ídolos en todas las ramas del deporte prácticamente. Básquetbol, fútbol, atletismo, etcétera. Las personas prácticamente idolatran a esos personajes. Lo que darían por tener el autógrafo de esas personas. Las personas se envanecen por la fama que han alcanzado y las personas los persiguen. Van las personas al aeropuerto para recibir a sus ídolos, a sus personajes
personajes, a aquellos que les van a salvar la temporada, les van a salvar el campeonato, ellos que van a hacer que ganen el campeonato, una copa que nunca llega a sus manos, una copa que para ellos es suficiente ver la copa a través de la televisión o a través del estadio cuando es ganada. Ellos se sienten realizados cuando su equipo ha vencido y ha ganado esa copa de cualquier deporte, reitero, de que se trate. Entonces se crean ídolos. También en el aspecto político, personas en la política que estarían dispuestos a todo por ganar un espacio en el Senado o en la Cámara de Representantes o en la presidencia. Personas que corrompen sus corazones con el propósito de entonces de escalar algunos peldaños políticos. Hay personas que se podrían no solamente enojar, dejar de hablar por causa de su partido político, conversaciones que muchas personas evitan porque dicen que es una de las conversaciones que hay que evitar, hablar acerca de la política. 2 bandos, 3 bandos, 4 partidos, 5 partidos, personas que no están a favor, aún en los mismos partidos hay divisiones, pero entonces se les pone en un pedestal y dicen: este personaje nos va a llevar a la victoria, este personaje nos va a dar las leyes que nosotros necesitamos. Y entonces ponen la mirada en el hombre y empiezan a mandar cartas al hombre y empiezan a ser responsable al hombre de lo que está pasando en el país. Si va bien en el país, el hombre es el responsable. Si está mal el país, el hombre es el responsable. Nunca nos miramos al espejo de lo que estamos haciendo, porque hemos hecho ídolos en los personajes políticos. Por eso en estos últimos tiempos en que la iglesia estamos a punto de ser arrebatados, se levantará un personaje que prácticamente las personas lo van a idolatrar. Él no se va a presentar como el anticristo. Él no va a decir: mírenme, soy la bestia escarlata. No va a decir: mírenme, soy la bestia que sube del mar. No, él no les va a decir: voy a imponer una marca económica con el propósito de que todos se pierdan para siempre y me van a tener que idolatrar en 3 años y medio. No, él no está diciendo, no va a decir eso al principio. Se va a presentar como un personaje de paz y las personas van a idolatrar esos personajes. Las personas, las culturas necesitan héroes históricos, héroes que ellos se sientan dignos, pero que también se sientan orgullosos. La política entonces es otro ídolo de esta sociedad. El dinero también es un ídolo. Las personas, si hiciéramos una entrevista, gran porcentaje de las personas y probablemente también algunos descuidados cristianos podrían decir que el dinero, si tuvieran dinero, serían la persona más feliz del planeta. Y ellos dicen: si yo fuera millonario como aquel, si yo tuviera el dinero, la casa y los recursos financieros que tiene aquel. Y entonces, por estar anhelando lo que tiene la persona, por estar codiciando, por eso dice la escritura, uno de los mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y las personas se pasan codiciando. El que es increíble, porque el que es rico ya se pasa codiciando al otro y quiere más riqueza. El que ya viajó de vacaciones a los Estados Unidos ahora quiere ir a Centroamérica, ahora quiere ir a Europa, ahora quiere ir a Asia y nunca tendrá llene. Si tiene una semana de vacaciones, querrá 2 o querrá 3 o querrá 4. Si tiene 3 carros, que querrá 5 carros, querrá los carros más actualizados que están y los mecánicamente mejor adaptados de la época. ¿Por qué razón? Porque hay una idolatría, hay un ídolo en el corazón, hay un pedestal que estaba vacío y en el pedestal se puso el dinero, se puso el materialismo, se puso el racionalismo, se puso los bienes de esta vida. Por eso dice la Biblia que, amados hermanos, que el mundo pasará y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Es una deidad, es la personificación de las riquezas. El dios Mamón en el griego es aquella deidad que insta a las personas, los esclaviza con el propósito de que ellos digan: prefiero el trabajo que estar con mi familia, prefiero overtime, tiempo extra, que estar con mi esposa y con mis hijos, prefiero estar trabajando que estar enseñándole a mis hijos la palabra, prefiero estar trabajando que estar conviviendo y jugando con mis hijos. Es la idolatría de esta época. Entonces también tenemos otros ídolos, los ídolos del entretenimiento, las personas, los actores,
Las actrices, los cantantes, se idolatran los tonos tan majestuosos que en ocasiones ellos fluyen a través de sus labios. Esas melodías, esos cantantes, esos autores, lo que se daría por un autógrafo de ellos, por una fotografía con ellos. Prácticamente están en un pedestal. Hay cada año reuniones entre ellos mismos, que las personas, ellos mismos quisieran estar ahí, pero la mayoría no puede estar ahí. Les ponen alfombra roja para que pasen. Se dejan fotografiar por muchos. Acuden a las entrevistas. Es la fama de la farándula, es la idolatría de esta época. Les llaman los ídolos. Hacen concurso y le llaman ya el ídolo americano. Son los ídolos de esta época. Están ahí colgados, ya no solamente en la pared, sino principalmente están colgados, están empotrados, están afirmados en el corazón de aquellos incrédulos que han entregado su vida a esas deidades, ídolos en el corazón. También la profesión se ha convertido en un ídolo para muchos. Ellos no viven ellos no trabajan para vivir, ellos viven para trabajar. Toda su vida es el trabajo. Todo lo que hablan está acerca del trabajo. Llegan a la casa increíble, en vez de hablar acerca de la vida, están hablando acerca del trabajo, acerca de las medidas, acerca de los pacientes, acerca de la construcción, acerca del dinero, acerca de las ganancias, acerca de la contabilidad, etcétera, de la administración. ¿Por qué? Porque en sus corazones está ahí establecido ese ídolo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Las compañías también entonces son unos ídolos que están ahí clavados en los corazones. Las compañías de aquellos que se aprovechan de los clientes y que les cobran de más a los clientes, aquellos restaurantes que les cobran de más a los clientes, aquellos personajes que están subiendo los precios a pesar de que eso es injusto. Dios va a juzgar todo ello. Han idolatrado su compañía y han idolatrado el dinero. Aquellos que quieren enriquecerse sin trabajar mucho, a costa de los demás, a costa del esfuerzo de los demás, a costa del trabajo arduo de cada familia y de cada persona en la familia, cada integrante. Entonces las personas quieren despojarlo con sus tentáculos de odio y de maldad, con esos tentáculos de idolatría hacia el dinero y hacia lo material. Hay quienes, sin embargo, también tienen otro ídolo: su propia familia. Hay hombres que se han atrevido a decirle a sus mujeres: tienes que escoger o tu Cristo o yo, o tu Dios o yo. Ellos se miran al espejo y se ven como un ídolo, se ven como alguien que tendría que ser más que yo. Ven a un Dios como un personaje que hay que ignorar. Ven a Dios como un personaje que se puede manipular. Ven a Dios como un títere. Nuestro Dios no es un títere. Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Aleluya. Dios es el creador del universo. La Biblia lo testifica. Génesis capítulo 1, versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aleluya. Y en el sexto día, dice la escritura, el Señor formó a Adán, aleluya, del polvo de la tierra lo hizo y le sopló aliento de vida. Y del lado de Adán, dice la escritura, tomó parte de él y formó a Eva para la gloria de su santo nombre. Él es nuestro Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Aleluya. Dios existe, Dios es real, Dios no está apartado de su creación. Jesucristo te ama, Él es el Dios todopoderoso. Alabado sea Dios para siempre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Identificar a esos ídolos. Algunos, sus hijos son sus ídolos. Lo que les pidan sus hijos, aunque esté en contra de Dios, lo hacen. Algunas jovencitas, su ídolo es el novio. Si el novio los aparta de Dios y los está apartando porque están idolatrando, tienen un ídolo. Han subido a los lugares frondosos a edificar un altar a ese ídolo y le están llevando sacrificio y los está alejando del Dios de Israel.
el Dios que manifiesta su gloria en el templo, el Dios que les ama, el Dios que nos da la vida, aleluya, el Dios que nos da el aliento de vida y también la capacidad de vivir, gloria a su nombre para siempre, aleluya. Muchos cristianos también entonces han caído en esa trampa porque se han descuidado. Hay un nuevo culto en esta época, hay una adoración que se rinde en esta época, es el culto a sí mismo. Las personas se idolatran a sí mismas. La egolatría en su máxima expresión, el narcisismo. Muchas personas viven solo para sí mismas. El gimnasio es todo para ellos. Esas personas se aman solo a sí mismas y por lo tanto en realidad no aman a su prójimo. Buscan su felicidad personal, no importa el precio que tengan que pagar y a quién tengan que aplastar. El mandamiento bíblico de amarás a tu prójimo como a ti mismo, para ellos se convierte en ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo. La evangélica cuestión de sobre quién es mi prójimo, como preguntó aquel hombre, inventa en esta época posmodernista, dice Antonio Cruz, una nueva respuesta. Mi prójimo ya no es el otro, mi prójimo soy yo mismo. O sea, las personas son tan egoístas. Piensan en sí mismos, piensan en cómo tener el bienestar personal, pero no piensan en los demás. No piensan en aquellos que no han avanzado como ellos, en aquellos que no saben tanta tecnología como ellos, en aquellos que apenas están creciendo en la fe, en aquellos que están con la leche espiritual y necesitamos darle leche espiritual, no adulterada. Muchos cristianos se aman tanto a sí mismos y a sus propios programas y a sus propios ministerios que no tienen un espacio para amar a Dios y para amar a los perdidos sin Cristo. Quieren bendición, quieren avivamiento, pero no hablan a nadie de Cristo. No hablan a sus familiares de Cristo. Ni siquiera un texto que dice Cristo te ama. Mira, Cristo es la respuesta, ánimo. Mira que Dios te va a ayudar. Amados hermanos, lo anterior entonces ha propiciado que no se evangelice, que no se tengan campañas de enlace evangelístico, porque hay idolatría en el corazón. Hay ídolos en tu corazón. Que el Espíritu Santo escudriñe los ídolos que hay en nuestros corazones. Esos ídolos no podemos esconderlos, no debemos esconderlos. Podemos esconderlos, pero no debemos esconderlos. Sácalo, destrúyelo, pulverízalo y humíllate y arrepiéntete delante de Dios. Amigo, amiga, esta es tu oportunidad. Hoy ríndete a Jesús. Hoy recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Oremos a Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que salve a los que no te conocen, Señor. Ten misericordia, ten compasión, Padre amado. Ten misericordia de ellos. Alcánzalos para la gloria de tu nombre. También te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a tu iglesia, que nos fortalezcas, que nos ayudes a identificar aquellos ídolos que hay en los corazones, Padre amado. A lo mejor no nos hayamos dado cuenta de algún ídolo, Señor, que se ha quitado del corazón. Que todo aquel que me esté escuchando, Señor, aparte todo ídolo de su corazón, aparte todo ídolo de su casa, Padre. Y entonces nos rindamos a ti en santidad y consagración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Cristo y sirvamos a Dios con todo el corazón, pues Él ya viene por nosotros. Dios les bendiga.